De nuevo con ustedes, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a La Rioja Directo en este 14 de abril, después de una Semana Santa radicalmente distinta, no a la del año pasado, a todas las que hemos conocido, a pesar de que aquí en la televisión de los riojanos hemos continuado con esa tradición y hemos ofrecido imágenes de procesiones y de actos de ediciones anteriores, porque era nuestra manera de decir que a pesar de lo que nos está tocando vivir, también queremos seguir emocionándonos con la vida, con las tradiciones, con lo que somos en definitiva. Por eso hemos rescatado imágenes que muchos de ustedes han disfrutado indudablemente. Después de estos días regresamos con ustedes, cuando ya hoy, fíjense, hoy llevamos un mes de confinamiento, un mes de coronavirus, un mes de estado de alarma y un mes en el que no han dejado de disminuir las cifras de enfermos y de fallecidos. Tampoco han disminuido, desde luego, las de los recuperados. Eso es muy bueno. De inmediato vamos con los datos. También les vamos a ofrecer, como es habitual, la rueda de prensa del Gobierno de La Rioja y después programa con entrevistas, con contenidos, con vídeos emocionantes y también con la voluntad de que sigan ustedes ahí al otro lado, disfrutando con nuestros programas, acompañándonos y quedándose en casa, que es lo que tienen que hacer. Y si están en casa y además tienen la ocasión de grabarse un vídeo, de ver cómo están pasando este mes de confinamiento, con los más pequeños, con los más mayores, solos, como ustedes quieran, nos lo mandan porque saben que está haciendo también un auténtico éxito que nos conmueve lo que ocurre en TVR a partir de las 8:05 cada tarde, que es La Rioja se queda en casa. Sabemos que muchas familias, sobre todo porque a los pequeños les gustan esos contenidos, esos vídeos, esos retos, esas canciones, ese sobreviviré, que muchas familias no se pierden ese ratito y se sientan ante el televisor para ver La Rioja se queda en casa, donde ustedes los riojanos, son los protagonistas. Bueno, vamos con las cifras, vamos con los datos de hoy que de nuevo nos dejan números tras los cuales hay personas. Hay 11 familias, 11 víctimas más del coronavirus que sumar en nuestra región. Ahí lo ven, 11 fallecidos en las últimas horas, se confirman ya 3.420 casos en nuestra comunidad y hay 26 personas en la UCI, lo que es una persona menos que en el día de ayer. Eso es para estar orgullosos y también para estar satisfechos es eso que estamos viendo, ese detalle, la curva naranja, la del medio, que es la de los casos activos, que esa sí que, ahí sí que apreciamos no un descenso, pero sí un aplanamiento, una cierta meseta, porque tenemos 1.667 casos activos ahora mismo en La Rioja, según los datos oficiales, y esos son 10 menos que en el día de ayer. Y ahí, desde luego, sí que se aprecia, sí que se ve cómo la situación poco a poco, desde ese punto de vista, se va tranquilizando un poquito. Bueno, veremos cómo evoluciona la situación, veremos también lo que nos dicen los responsables del Gobierno de La Rioja en unos instantes en esa rueda de prensa que les vamos a ofrecer, pero hoy es un día, como les decimos, destacado, primero por eso, por esa efeméride, por ese primer mes de confinamiento en el que mayoritariamente ustedes, nosotros, la sociedad riojana y española está cumpliendo con grandísima responsabilidad. Hay contadas excepciones, pero son las mínimas. También hay que señalarlas y apuntarlas con el dedo, no cabe ninguna duda, pero la mayor parte, la inmensa mayoría, estamos cumpliendo con este confinamiento. Un mes de confinamiento, eso por una parte, y por otro lado, bueno, pues que estamos ya hoy, después de la Semana Santa, como dijo el presidente Pedro Sánchez, se volvía a reactivar la economía de nuestro país, se había quedado en hibernación todo aquel sector que no fuera fundamental, estratégico para el desarrollo del cotidiano de nuestro país, y hoy se ha vuelto a reactivar, han vuelto la gente a los trabajos, a los polígonos, luego lo veremos, pero es un día en el que también hay reparto de mascarillas, se lo hemos contado y se lo vamos a seguir diciendo en el día de hoy. Desde esta mañana en Jorge Vigón, fuerzas y cuerpos de seguridad han estado repartiendo mascarillas a aquellos profesionales que se tenían que reincorporar a sus puestos de trabajo y no podían hacerlo en vehículo particular, tenían que compartir, tenían que ir en el transporte público. Bueno, pues para ellos han sido esas primeras mascarillas, esos miles de mascarillas que se están repartiendo, que se han repartido ya desde esta mañana y donde ha estado muy cerca, y ahí está, Natalia Pérez, para contarnos precisamente eso, en Jorge Vigón, policías, fuerzas de seguridad repartiendo mascarillas a los riojanos que las necesitan. Así es, este es uno de los puntos de La Rioja donde se están repartiendo mascarillas a los usuarios del transporte público. Unas 70.000 mascarillas se van a repartir en toda La Rioja, 45.000 en la capital riojana, en Logroño. Las fuerzas y cuerpos de seguridad las reparten a los usuarios que utilizan el transporte público y les indican cómo utilizarlas.
La labor preferente es el reparto de mascarillas quirúrgicas, que son las idóneas para evitar que nosotros contagiemos a terceras personas, debido a que la mayoría de nosotros desconocemos si somos portadores del virus. Pues está transcurriendo de una manera bastante tranquila. A primera hora de la mañana había poca gente tomando los autobuses, el transporte urbano, para ir a trabajar, y ha empezado a haber bastante más afluencia de personal a partir de las 8 de la mañana, más o menos. El uso correcto, que es un uso individual para una sola jornada, sería el taparse la nariz y la boca completamente para evitar que nuestro vaho trascienda al exterior de la mascarilla, así como la llevo puesta en este momento yo. Hay que tocarla solamente de las gomas, colocarla. Aquí arriba, en lo alto de la mascarilla, hay una tira que se autoajusta a la nariz, quedaría apretadita, y ese sería el uso correcto para evitar que vaya bajando la mascarilla hacia abajo y quede a la vista nuestra nariz. El uso no es obligatorio, es una recomendación, y luego ya va en cada persona pues el uso que le quiera hacer. El encargado de por la mañana pues me han dado guantes, me han dado el gel para lavar las manos y las mascarillas. Con paciencia, prudencia y tomando todas las precauciones posibles y haciendo las cosas lo mejor posible, más en estas circunstancias, digamos, un poco desagradables, por decirlo de alguna forma. No, un poco no, muy desagradable, claro que sí, haciendo las cosas con responsabilidad, con paciencia. Gracias, Natalia, por esa conexión, por esas imágenes y testimonios de lo que hoy es, desde luego, la fotografía del día. Las mascarillas, ese reparto en nuestra comunidad, como ya les está contando larioja.com y como les vamos a ampliar también en nuestros servicios informativos. Curioso lo que decía ese policía, porque desde luego lo que antes no se recomendaba, ahora ya sí. No es cuestión más que de nuestros responsables políticos, que hace unas semanas decían que lo de las mascarillas que no hacía falta. En fin, vamos con más cuestiones, pero ahora ya sí, la rueda de prensa del Gobierno de La Rioja con la actualización de los datos y sus detalles. Vamos con ellos. Arrancar esta rueda de prensa con el recuerdo a las personas que han fallecido, víctimas de la pandemia, víctimas de la enfermedad, en las últimas horas. Y con el envío de nuestro más cariñoso pésame a las familias y a los allegados de los fallecidos. Vamos ya con esos datos que se enviaron en la tarde-noche de ayer al Ministerio de Sanidad. Se confirmaron un total de 62 casos nuevos para alcanzar la cifra de 3.420 casos confirmados. También se confirmaron 61 altas epidemiológicas, 8 de ellas hospitalarias, 53 de atención primaria. El total, 1.519 altas, 1.519 curados. Se notificaron ayer 11 fallecimientos, 5 de hombres, 6 de mujeres, todos ellos de edad avanzada y con factores de riesgo. El número total de fallecidos asciende en la Comunidad Autónoma de La Rioja a 234. De los 11 fallecimientos, 7 corresponden a residentes en centros de mayores. Con estos datos tenemos 10 casos activos menos que ayer, un total de 1.667 casos activos. Y, aunque se lo detallaré también a continuación, el número total de ingresados actualmente en los hospitales de La Rioja es de 344 pacientes, que son 22 menos que ayer. Hay 21 menos en planta, 318, y 1 menos en la unidad de cuidados intensivos, para un total de 26. Les ofrezco otros datos. Se descartaron en el día de ayer 307 casos. El acumulado asciende ya a 7.409 descartes. Se realizaron o se recibieron 176 llamadas en el 941 29 83 33. Se realizaron 21 evaluaciones en el servicio online coronavirus.riojasalud.es. Desde su entrada en funcionamiento acumula este servicio 1.313 evaluaciones. Los equipos de intervención domiciliaria realizaron ayer 61 desplazamientos a domicilios o residencias y ya acumulan 3.133. El Centro de Diagnóstico Móvil del CIVIR completó ayer 136 pruebas PCR. Hasta la fecha se han realizado en ese lugar, en el parking del CIVIR, 3.358 pruebas PCR.
Y el Centro de Diagnóstico Móvil Itinerante de La Rioja Alta ayer estuvo en los municipios de Haro y de Nájera y realizó un total de 105 test. Acumula ese Centro de Diagnóstico Móvil de La Rioja Alta desde su entrada en funcionamiento 1.091 pruebas. La situación en los hospitales, como les indicaba, esta mañana 344 pacientes ingresados, de ellos 318 en planta y 26 en la unidad de cuidados intensivos. Por centros, en el Hospital General de La Rioja hay ingresados 12 pacientes, en el Hospital San Pedro en planta hay ingresados 241 pacientes, además de los 26 de la unidad de cuidados intensivos. En la Fundación Hospital de Calahorra hay 22 ingresados esta mañana y de ellos uno todavía sospechoso de COVID no confirmado. Y respecto al Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física, el CRMF de Lardero, que actúa como centro intermedio de convalecencia. Como saben, allí están ingresadas 36 personas. Les queríamos informar que desde hoy, y tal y como ya habíamos advertido hace unos días que iba a ocurrir, el Gobierno de La Rioja publica en su página web un resumen de la situación epidemiológica del COVID-19 en la región, un resumen en datos de esa situación. Se puede consultar, como digo, en larioja.org, si prefieren la URL es actualidad.larioja.org/coronavirus/datos. En concreto, en esa página, además de los datos que habitualmente se vienen comunicando por distintos medios, entre otros esta rueda de prensa, les ofrecemos una gráfica de la evolución diaria de la pandemia en La Rioja, en la que se reflejan los casos nuevos, las altas y los fallecidos día a día y en la que afortunadamente ya se puede apreciar el cambio de tendencia del que les hablamos en los últimos días, ese cruce entre las líneas que muestran las altas y los casos confirmados. Se muestra también una gráfica de casos, de hospitalizados, de ingresados en la UCI y de fallecidos por grupo de edad. También la situación diaria de los hospitales, tal y como se la he detallado hace unos instantes. También se pueden consultar los datos globales sobre tasa de letalidad y tasa de hospitalización. A día de hoy, la tasa de letalidad es del 6,8%, la tasa de hospitalización por casos activos es del 20,6% y la tasa de hospitalización por casos acumulados es del 33,6%. También aparecen en esa página los datos referidos al número de pruebas realizadas en La Rioja. Las PCRs realizadas hasta ahora, que han sido 10.735, las positivas, que han sido 3.809, es un 35,48%. Y las pruebas rápidas de anticuerpos que se han realizado hasta la fecha, esos test rápidos que hemos venido denominando, o test inmunológicos, se han realizado hasta la fecha 1.830 pruebas de este tipo, de las cuales han dado positivo 425, un 23,22%. También se actualizarán semanalmente los datos sobre el personal del Servicio Público de Salud. Los casos activos ahora mismo son 219 trabajadores del Servicio Público Riojano de Salud que están afectados por el coronavirus. El porcentaje de casos activos sobre el total de trabajadores es del 4,6%. También podrán consultar en esa página una gráfica que refleja el número de fallecimientos por días y, finalmente, un mapa en el que se indica el número de casos confirmados en las zonas básicas de salud de La Rioja, y que son, en concreto, en la zona básica de salud de Cervera, 19 casos. Lo de casos confirmados, insisto, son casos confirmados por zonas básicas de salud, no por localidades, por zonas básicas de salud. Cervera, 19 casos, en la zona básica de salud de Alfaro, 108, en la zona básica de salud de Calahorra, 322, en la de Arnedo, 86, en la de Murillo de Rioleza, 29, en la de San Román, 1, en la de Alberite 278, en la de Torrecilla 9, en la zona básica de salud de Navarrete 84, en la de Nájera 203, en la de Santo Domingo 433, en la de Haro 340 y en las de Logroño 1.426 casos confirmados. Además,
A estos casos hay que añadirles algunos más, casos, por ejemplo, de residentes fuera de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Esos son los datos que ya están publicados. También ofreceremos y les incorporaremos en breve a esa página los datos acumulados de los casos positivos en las residencias de mayores, en los centros de mayores, que en este momento son de 671. Hay 671 casos positivos para ese total de 121 personas fallecidas. Y estos son los datos que les queríamos ofrecer en el día de hoy. Pasamos ya al turno de preguntas que han podido realizar a través del WhatsApp de la Dirección de Comunicación. Diego. En primer lugar, nos preguntan si una vez que está disminuyendo durante los últimos días la presión hospitalaria, tanto en planta como en la UCI del Hospital San Pedro, y teniendo en cuenta la alta incidencia del coronavirus en residencias de la tercera edad, como medida preventiva, ¿se plantea el Gobierno anticipar el traslado de pacientes de estos centros, aunque aún no registren síntomas graves? Vamos a ver, no, porque nunca se ha dejado de plantear esa circunstancia. Es decir, la asistencia sanitaria en los centros de mayores ha sido la necesaria y la que en cada momento han indicado los facultativos. Entonces, realmente el circuito para derivar a los pacientes de su domicilio o de los centros sociosanitarios no depende de la disponibilidad hospitalaria, depende de la necesidad médica de cada paciente. Y, de hecho, en ningún momento los hospitales de La Rioja han llegado al 100% de ocupación en todo este tiempo que llevamos de pandemia de coronavirus. Es cierto que la situación ahora es mejor, pero en ningún momento han llegado a la ocupación del 100%, así que no cabía tampoco en esos momentos esa hipótesis. Varios compañeros preguntan por la decisión de Sanidad de tomar el control de los laboratorios privados para acelerar los test de coronavirus y vigilar también los precios. Preguntan si esa decisión se va a tomar también aquí en La Rioja. Bueno, lo ha explicado Fernando Simón, creo, perfectamente en la rueda de prensa que el Comité Técnico realiza todos los días. De lo que se trata es de garantizar que se pongan a disposición de la autoridad sanitaria los resultados de los análisis que se están realizando en este tipo de laboratorios y que se hagan pruebas, garantizar que se hagan pruebas si está justificado hacerlas en base a un cuadro clínico que lo aconseje. En concreto, y les leo del BOE, la orden dispone la obligación por parte de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada estar disponibles para entrar a formar parte o reforzar los circuitos de diagnóstico ya existentes y de notificar a la autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma los casos de COVID-19 diagnosticados. También en el BOE que se ha publicado hoy se lee que de lo que se trata es de adoptar las medidas oportunas en base a criterios de necesidad y urgencia, con el objetivo de garantizar los principios de equidad y cohesión. En cualquier caso, esta indicación, esta orden del Boletín Oficial del Estado, esta orden 344/2020, se publicó anoche. Está ahora mismo la Consejería de Salud, la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, trabajando en cómo se debe poner en marcha o cómo se debe aplicar esta orden en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Se lo comunicaremos en cuanto lo tenga decidido. También hay varios compañeros que preguntan por la actualización del número de ERTEs y trabajadores afectados y, en cuanto a esos ERTEs, ¿cuántos se han resuelto ya y cuál sería la cifra de empleados afectados? El número de ERTEs presentados a primera hora de esta mañana era de 3.989. La horquilla de trabajadores que estimamos se sigue manteniendo la misma que les ofrecía la última vez, entre 17 y 20.000 trabajadores afectados. Una gran parte de esos ERTEs ya están aprobados, otra gran parte está pendiente de subsanación. No les puedo indicar en este momento con exactitud cuántos están ya resueltos, pero es algo que haremos en los próximos días, sin duda alguna. Más preguntas. Algunas residencias de mayores revelan que los test serológicos están apuntando muchos casos positivos. ¿Cómo se prevé el refuerzo de la situación y del personal en estos centros? ¿Van a ser los últimos en salir de esta crisis?
Vamos a ver. Los test serológicos, los test inmunológicos, estos test llamados rápidos, a los que también hace un momento hacía referencia, se están realizando en todos los centros de mayores y efectivamente están apareciendo algunos casos positivos. Cuando esos casos positivos se producen en personas asintomáticas, no son considerados como casos confirmados. También lo explicábamos ayer. Y eso lo que está haciendo es permitir tomar medidas de precaución en cada una de las residencias o en los centros sociosanitarios de la comunidad autónoma. Ese era el objetivo, precisamente, de realizar este tipo de test. El disponer de una herramienta más, de una información más, para poder atender a los centros de mayores y a las personas que allí residen de la mejor manera posible, tal y como se merecen. También nos piden una aclaración si los nuevos contagiados son 61 o 62. El dato que tengo es 62, puede que sea 61, en cualquier caso, creo que eran 62. 62 casos confirmados más que ayer y 61 altas epidemiológicas. Nos preguntan también si se están haciendo pruebas en la carpa de Alfaro, y por qué no hay datos de pruebas en La Rioja Baja. No se hicieron ayer ningún tipo de PCRs en La Rioja Baja. En concreto, en el caso de Alfaro, ya les hablábamos de que era una instalación que se realizaba previendo la necesidad de hacer nuevos test en aquella localidad. De momento no se ha utilizado y ayer no se realizaron test en La Rioja Baja y ese es el motivo por el que les hemos facilitado el dato. Y una cuestión más, nos preguntan cuándo se va a informar de los datos pormenorizados de las residencias. En principio no está previsto que realicemos esa información pormenorizada de las residencias y sí el dato acumulado como les acabo de informar. No hay más preguntas. Muchas gracias. Gracias a todos. Mañana volveremos sobre la 1 de la tarde con los últimos datos y las últimas informaciones. Ojalá sean mejores. Buenas tardes. Diego. Bueno, pues que ya estamos con ustedes de nuevo en este ratito que nos queda antes de la publicidad y durante unos instantes teníamos también las ganas de ofrecerles otra cuestión. Les ofrecíamos antes de la rueda de prensa la imagen del día, que era la del reparto de las mascarillas, porque muchos riojanos han vuelto hoy a sus puestos de trabajo. También hemos estado con ellos, con declaraciones de esos trabajadores, algunos también de sectores importantes como el de la construcción, que hoy, en este martes, en este 14 de abril, han salido de casa y han vuelto a sus lugares de trabajo. Vean lo que nos han dicho. Hemos comenzado hoy otra vez. A ver cómo resulta esto. Bien, sí, la gente también quiere trabajar porque si no la situación se pone mala. No, nosotros seguimos los mismos aquí de momento. O sea, la gente... Sí, porque la obra está muy avanzada, aquí no se necesita más gente. Así que... ¿Y alguna medida nueva que os hayan dicho? Algo que... No, lo único, la prevención, se ponen mascarillas, aunque no eso, pero que es mejor que se las ponga, ¿no? Tenemos gel, termómetros, tenemos de todo. Guantes y poco más. A trabajar, deseando venir a trabajar. Que la gente lo que quiere es dinero. Aquí no... Si nos mandaran el dinero a casa... Pero lo que pasa es que aquí hablan mucho, pero dan poco. A lo que nos digan. Nosotros, si nos mandan parar, tendremos que parar. Y si no, pues seguiremos. Trabajo hay, ¿no? Y materiales también. De momento sí, si las obras públicas no las paran, porque nosotros trabajamos el 80% obra pública. Entonces hay alguna obra para empezar, pero a esperar a ver qué dicen. Bueno, pues trabajo hay, ganas de trabajar también, como acaba de decir este caballero, pero reiteramos, si son ustedes de los que tienen que volver a salir de sus casas para acudir a sus puestos de trabajo, han de cumplir las recomendaciones que están llegando a todas las empresas, a todos los lugares, que es lo de la mascarilla siempre que sea necesario, la distancia social, el lavado de manos e intentar no estar todos juntos, todos los empleados juntos en un mismo espacio. Así que
Ánimo a esos que han vuelto a trabajar y ánimo también sobre todo a esas personas que están pasando la infección, que están pasando el virus. Lo decía hace un instante el portavoz Chus del Río. Afortunadamente bajan los casos activos. Vamos a ver de nuevo esa gráfica. La línea importante es la del medio, esa naranja, esa que ven que empieza a trazar una especie de meseta. Y es que tenemos ya 10 casos activos menos en nuestra comunidad. Serían 1.667, aunque la última de las líneas, esa que ven puntito a puntito, esa de abajo, es la que más nos duele, la de los fallecidos, que hay que sumar 11 riojanos más que engrosan esa trágica lista de los muertos por el COVID-19, por el coronavirus chino, que algunos decíamos cuando empezaba esta pandemia, hacíamos una especie de cálculo en función de la población de La Rioja y sobre todo de la gente mayor, de la más vulnerable. Estimábamos en torno a los 200 fallecidos, algunos compañeros, algunos amigos también sanitarios decían que por ahí iba a rondar la cifra. Pues ya hemos superado ese dato y tenemos 234 riojanos menos que se han ido antes de tiempo por esta pandemia. En fin, lo que les decíamos, 11 fallecidos más, 3.420 casos en nuestra comunidad, son 62 más y los activos son 1.667. Lo bueno, lo que les decíamos también hace un instante y como subrayaban también desde el Gobierno de La Rioja, es que la presión hospitalaria parece que va remitiendo muy poco a poco y lo que hay que hacer es, como subrayan también ellos desde la propia página web del Ejecutivo Regional, no bajar la guardia. Estamos en ese momento en el que también muchos de ustedes tienen ya ganas de salir de casa, es indudable, con los más pequeños, respirar un poco de aire, estar en el parque, dar una vuelta. Va a haber que aguantar, va a haber que tener paciencia y va a haber que ser conscientes de que no hay que relajarse, no hay que bajar la guardia, y aquellos que tenemos la circunstancia de seguir saliendo cada día para trabajar, para estar con ustedes, porque somos servicio esencial, pues tener presente e interiorizado que tenemos que hacer eso, lavado de manos, distancia social y mascarilla siempre que podamos. Señoras, señores, hacemos una pequeña pausa para publicidad y a la vuelta más cuestiones, pero antes, si nos dejan... Sí, nos dejan, sin ninguna duda. Vamos a meternos de nuevo al Hospital San Pedro, porque allí los sanitarios están recibiendo muchísimos mensajes. Hace apenas unos días veíamos esa noticia emocionante de los compañeros de informativos de TVR, donde Iván, un sanitario, se emocionaba al ver las cartas que llegaban, esas cartas para el Hospital San Pedro, cartas de riojanos que escriben a pacientes que no conocen, pero que les reconfortan muchísimo. Bueno, pues no solo reciben cartas, reciben también dibujos, mensajes, algunos de colegios riojanos que les ponen una sonrisa a nuestros médicos, enfermeras, celadores y que además de ponerles una sonrisa les dan ideas. Fíjense lo que nos acaba de llegar. Hola, estos son unos dibujos que nos han hecho los niños y niñas del Sotillo de Escolapias para todos los celadores y celadoras de San Pedro. Y aprovechando este momento os voy a hacer una cosa. Vais a hacer un reto. Tenéis que hacer toques con el balón. Vamos a intentar hacer 10, ¿vale? Y los mandáis, ¿de acuerdo? Y una cosa, lo estáis haciendo muy bien, seguid así, no salgáis de casa. ¡Ánimo, Sotillo! ¡Ánimo! Venga, pues mucho ánimo para todos. Por cierto, que eso puede ser una prueba que puede convalidar los profesores de educación física, de gimnasia de los colegios. Bueno, pues ahí con lo de los toques pueden hacer un reto con los más pequeños que están confinados en sus casas y, como dicen esas extraordinarias compañeras, lo están haciendo muy bien. Ahora sí, hacemos una pausa para publicidad y a la vuelta más cuestiones. Tenemos entrevistas, tenemos vídeos, tenemos testimonios y sobre todo ganas de que ustedes que están en casa, ahí al otro lado, sigan con nosotros durante todo el programa, porque esta es su televisión, la televisión de los riojanos.